Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado titulares, suspiros y hasta algún que otro debate apasionado. Hoy vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, una artista que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, Hande Erçel. Y el título que nos convoca hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Hande Erçel, mi único delito fue amar a Kerem Bürsin. Un titular que nos invita a explorar la conexión entre dos estrellas, a desentrañar los rumores, las especulaciones y sobre todo, el impacto que su relación, real o percibida, ha tenido en sus carreras y en la percepción pública. Antes de zambullirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos las vidas, las carreras y los misterios detrás de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense, porque vamos a desgranar esta historia paso a paso. Cuando pensamos en Hande Erçel, inmediatamente nos viene a la mente su talento actoral, su belleza innegable y su presencia magnética en la pantalla. Ha interpretado roles que la han catapultado al estrellato, pero es innegable que hay una conexión que trascendió las pantallas y capturó la imaginación de miles, incluso millones, de fans, su supuesta relación con Kerem Bürsin. El título que hemos elegido para este vídeo no es casual. Mi único delito fue amar a Kerem Bürsin, es una frase que evoca la idea de que un sentimiento tan natural como el amor, o la percepción de ese sentimiento pudo haber sido interpretado como algo negativo, como un error, o incluso como un delito, en el contexto de la fama y la industria. ¿Es esto lo que experimentó Hande? Vamos a explorarlo. Todo comenzó o al menos cobró una dimensión pública inmensa, con la serie que los unió en pantalla y para muchos, también en la vida real, Senkalkapm, o Te toca a ti en español. Esta comedia romántica turca se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química explosiva entre Hande Erçel, quien interpretaba a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien daba vida a Serkan Bolat. Desde los primeros episodios, los espectadores quedaron cautivados por la forma en que estos dos actores se complementaban. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes interactuaban, todo parecía tan real, tan auténtico, que la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse para muchos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y teorías sobre su posible romance. Cada foto juntos, cada aparición pública, cada interacción en entrevistas se analizaba hasta el último detalle, buscando confirmación de lo que tantos deseaban. Y es que, seamos honestos, en el mundo de las telenovelas y las series románticas, la química entre los protagonistas es fundamental. Cuando esa química es tan palpable, tan magnética, los fans tienden a proyectar sus deseos en los actores. Quieren que la magia que ven en pantalla se traslade a sus vidas privadas. Y Hande y Kerem, con su carisma y su conexión evidente, se convirtieron en la pareja ideal para muchos. Pero, ¿qué pasa cuando esa proyección colectiva se intensifica tanto? ¿Qué sucede cuando la vida de los actores, o al menos la percepción de su vida personal, se convierte en el foco principal de atención, eclipsando a veces su talento y su trabajo? Aquí es donde entra la idea del delito del título. ¿Fue su amor, o la sospecha de su amor, lo que les causó problemas? Para Hande Erçel, el éxito de Senkalkapm fue un punto de inflexión en su carrera. Ya era una actriz conocida, pero esta serie la catapultó a un nivel de fama internacional aún mayor. Sin embargo, esta fama también trajo consigo un escrutinio público sin precedentes. Cada aspecto de su vida, desde su estilo hasta sus relaciones, se convirtió en noticia. Y su supuesta relación con Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los temas más recurrentes. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, dedicaron innumerables artículos y reportajes a su relación. Se especulaba sobre cada detalle, cuándo empezaron, dónde se conocieron en privado, si vivían juntos, cuándo se casarían. Era una presión constante, una expectativa generada por los fans y alimentada por la industria. Y es aquí donde podemos empezar a entender la frase del título. Si su único delito fue amar a Kerem Bürsin, esto implicaría que ese amor,
o la forma en que se manifestó públicamente, tuvo consecuencias negativas en su carrera o en su vida personal. Pensemos en esto, en muchas industrias del entretenimiento, especialmente cuando se trata de estrellas jóvenes y exitosas, las relaciones personales pueden ser vistas como una distracción, como un factor que podría afectar la imagen que se quiere proyectar, o incluso como una competencia por la atención de los fans. Imaginemos la presión de tener que mantener una relación bajo el microscopio constante. Cada interacción pública se interpreta. Cada ausencia se cuestiona. Cada foto, incluso las más inocentes, se viraliza y genera miles de comentarios y especulaciones. Para una persona que está tratando de construir una carrera sólida, de concentrarse en su arte, esta constante exposición puede ser agotadora y, en algunos casos, perjudicial. Además, a veces las relaciones entre actores de la misma serie pueden generar expectativas poco realistas. Los fans, acostumbrados a verlos juntos en pantalla, quieren que esa conexión se mantenga intacta fuera de los sets de filmación. Si la relación termina, o si se mantiene en privado, puede haber decepción, incluso enojo, por parte de algunos seguidores. En el caso de Hande y Kerem, su relación se mantuvo en el ojo público durante un tiempo considerable. Compartieron momentos en redes sociales, se apoyaron mutuamente en sus proyectos y, en general, parecían una pareja feliz y consolidada. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas cambian. Eventualmente se confirmó su separación, y esto, como era de esperar, generó otra ola de comentarios y análisis. ¿Fue la presión mediática y de los fans lo que afectó su relación? ¿O simplemente su amor llegó a su fin, como sucede en muchas otras relaciones? Es difícil saberlo con certeza, pero la forma en que se manejó públicamente la noticia de su separación, y la forma en que algunos fans reaccionaron, podría dar pie a la interpretación de que el delito fue haber hecho público, o haber permitido que se percibiera públicamente, un sentimiento tan íntimo como el amor. Por otro lado, también podemos ver la otra cara de la moneda. ¿Podría este título ser una forma de empoderamiento? Una declaración de que amar es un derecho fundamental, y que no debería ser considerado un delito bajo ninguna circunstancia. Hande Erçel es una mujer fuerte e independiente. Ha construido su carrera con esfuerzo y talento. Y es muy probable que haya vivido su relación con Kerem de la manera que sintió que era correcta para ella, independientemente de las presiones externas. En la cultura turca, y en muchas otras culturas, la vida privada de los famosos a menudo se considera de interés público. Los medios y los fans pueden sentirse con derecho a saber cada detalle. Sin embargo, cada vez más, los artistas están alzando la voz para reclamar su derecho a la privacidad, a vivir sus vidas sin la constante intromisión de la esfera pública. Podríamos interpretar el título como una defensa de esa privacidad. Como un mensaje de que amar a alguien, construir una relación, es un acto personal y legítimo, y que no debería ser motivo de juicio, de crítica o, como dice el titular, de ser considerado un delito. El amor es un sentimiento humano universal, y nadie debería ser penalizado por experimentarlo. Además, pensemos en el impacto que esta atención constante tuvo en la percepción de Hande como actriz. ¿Se la juzgó más por su vida personal que por su talento? Es una pregunta que surge con frecuencia en el mundo del espectáculo. Cuando una figura pública es tan mediática por su vida privada, a veces su trabajo puede quedar en segundo plano. Los titulares pueden centrarse en sus relaciones, en su apariencia, en sus movimientos sociales, en lugar de en la calidad de sus interpretaciones, en su dedicación a su arte, en los personajes que da vida. Hande Erçel ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar una amplia gama de emociones y de conectar con el público en diferentes roles. Sin embargo, es innegable que su relación con Kerem Bürsin se convirtió en una parte importante de su narrativa pública. Y si ese fue en el fondo el delito, entonces la pregunta que debemos hacernos ¿es justo que un sentimiento tan natural pueda tener tales repercusiones en la vida y carrera de una persona? Podríamos incluso pensar en el título como una forma de ironía o de sarcasmo. Tal vez Hande Erçel, o quienes la representan, estén utilizando esta frase para destacar lo absurdo de la situación, lo exagerado de la atención que se le dio a su vida personal. Como diciendo, miren lo que se considera un delito en este mundo, amar a alguien. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias emociones, sus propias experiencias y sus propios derechos.
Si bien entendemos la fascinación del público por sus vidas, también debemos ser conscientes de la línea que separa el interés legítimo de la invasión de la privacidad. En resumen, el título Under Cell, mi único delito fue amar a Kerem Bürsin, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, sobre la intensa conexión y química que existía entre Under Cell y Kerem Bürsin en la serie Senkalkapm, y cómo ésta trascendió a la vida real, capturando la imaginación de millones de fans. Por otro lado, nos lleva a cuestionar la presión mediática y social que a menudo recae sobre las relaciones de las figuras públicas. ¿Podría el simple hecho de amar a alguien ser interpretado como un error o un problema en el ámbito de la fama? Y finalmente nos invita a defender el derecho a la privacidad y a no juzgar a las personas por sus sentimientos y relaciones personales, sino más bien por su talento y su trabajo. En definitiva, la historia de Under Cell y Kerem Bürsin, vista a través de la lente de este sugerente título, es un recordatorio de la compleja relación entre la vida privada y la esfera pública en la era de las redes sociales y la fama global. Es una historia que, más allá de los rumores y las especulaciones, nos habla de la condición humana, de los sentimientos y de la constante lucha por encontrar un equilibrio entre la vida personal y la exposición pública. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las emociones, la fama y la percepción pública. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Under Cell realmente sintió que amar a Kerem Bürsin fue un delito? ¿Cuál es su opinión sobre la presión mediática hacia las parejas de celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.